¿Qué tal, hermosa familia? Es un gozo realmente tenerte conectado una vez más, ya sea que nos estés viendo a través de YouTube o nos estés escuchando por la radio. En cualquier rincón donde se encuentren, les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Realmente sabemos nosotros que este tiempo es para poder aprender de la palabra de Dios, para poder abrir nuestro corazón a su palabra y ponerla en práctica. El día de hoy nos vamos a adentrar en un tema que es crucial y que es realmente también profundamente profético. ¿Por qué las naciones se levantarán en contra de Israel? Este realmente es un pasaje que nos va a ayudar a comprender mejor el plan de Dios y a conocer lo que es la relevancia de Israel en el propósito eterno de Dios. Y aquí es donde comienzan las preguntas, ¿no? ¿Qué sentimientos despierta en ti cuando piensas en la situación actual de Israel y el conflicto con otras naciones? ¿Te has dado cuenta de cómo las profecías bíblicas parecen encajar en los eventos que vemos el día de hoy en las noticias? Porque esto es una realidad. Déjame decirte algo el día de hoy. La historia de Israel no es solo un recuento de supervivencia. Es una narrativa épica de promesas cumplidas y de milagros desatados por parte de Dios. Y mira, por un momento, transportémonos a ese escenario, ¿no? Un pueblo que había sido dispersado por el mundo por casi 2000 años, ¿no? Y de repente, en 1948, lo imposible se hizo una realidad. Israel volvió a ser una nación. David Ben-Gurión, con fe y coraje, declaró la independencia, sabiendo que los ejércitos enemigos más poderosos se iban a alinear en contra de ellos. La situación parecía sin esperanza, pero Dios ya había decidido. Y contra toda probabilidad, Israel no solamente iba a sobrevivir, sino que iba a prosperar. No solamente se trató de valentía, sino de la fidelidad de parte de Dios. Y si Dios cumplió esa promesa en aquel entonces, Él va a cumplir también su promesa el día de hoy. Y quiero que te quedes pensando en algo. Dios es fiel a sus promesas. Y familia, realmente estoy emocionado de que estemos juntos el día de hoy porque hay algo tan profundo y relevante en lo que Dios nos está revelando en este capítulo número 12 de Zacarías. Este no es solamente un capítulo sobre una nación en el pasado. Realmente es un recordatorio de la promesa de Dios, de su poder, en la defensa que Él ofrece a todos aquellos que le pertenecen. Y esto, guárdalo aquí en tu corazón. Tienes que recordar que Dios no es un Dios distante. Al contrario, Él es un defensor que es cercano y que está comprometido con cada uno de nosotros. Y esto debemos de tenerlo presente día a día. Y cuando el enemigo te quiera decir lo contrario, tú te tienes que aferrar a las promesas de este Dios fiel y cercano a ti. Y hermano, ¿alguna vez has sentido que todo el mundo está en tu contra? Que parece que todo lo que puede salir mal, de hecho, sale mal. Pues Israel estaba exactamente en esa situación. Las naciones alrededor del mundo se estaban levantando en contra de ellos. Y aquí es donde empieza a suceder lo increíble. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios interviene. Y no lo hace solamente con una ayuda ligera, no, Él lo hace con un despliegue sobrenatural de poder, porque nuestro Dios no hace pequeñas intervenciones, nuestro Dios es el Dios que hace lo imposible. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios nos recuerda quién está en control, así que abre tu Biblia en ese capítulo 12 y vamos a dar comienzo a la lectura de los dos primeros versos. Ya lo sabes, hermano, puedes ir por un vaso de agua, una taza de café o té, pero pon una profunda atención
a partir de este momento que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Verso 1 nos dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y nosotros, hermano, podemos observar esta primera línea de Zacarías 12, ¿no? Cómo es que comienza diciendo que es una profecía de la palabra de Jehová, el que extiende los cielos y fundó la tierra. A veces, hermanos, nosotros necesitamos recordar quién es el que está realmente al mando. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que las circunstancias nos están dominando? Pero ¿sabes qué, hermano? Ese mismo Dios que creó todo lo que tú puedes ver y tocar, que formó cada estrella en el cielo, es el que nos sostiene. Él extendió su poder sobre cada uno de nosotros cuando las cosas estaban a punto de desboronarse. ¿Y sabes algo? Jerusalén fue puesta en medio de una tormenta. No porque Dios se haya olvidado de ellos, sino precisamente porque Él quería mostrar su poder en medio de ellos. Y esto es algo que es increíble y sobrenatural. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Verso 3 nos dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y podemos ver lo que nos dice nuestro Señor y Dios, ¿no? Pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Y esta es una promesa que es poderosa. Él está diciendo que aquello que parece ser nuestra debilidad, aquello que es imposible de cargar, Dios lo va a usar para hacer que nuestros enemigos caigan. La gente va a pensar que puede vencerte, que puede oprimirte, pero ellos van a terminar quebrantados. Lo que intenten usar en tu contra será precisamente aquello que los derrumbe, porque Dios usa esas cargas que cada uno de nosotros traemos y usa nuestras debilidades para poder mostrar su poder y su fuerza. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, Adán? ¿Qué es lo que tengo que estar esperanzado, confiado? Nosotros tenemos que estar esperanzados y confiados en el Dios Todopoderoso, que Él va a usar esas cargas y esas debilidades, ¿sí?, para restablecernos. Va a hacer que tu enemigo salga huyendo. Verso 5 nos dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y escucha bien esto, hermano. Dice que los capitanes de Judá serán como brasero de fuego entre leña. Dios no solamente va a defenderte, sino que va a usarte como un instrumento de victoria. El que pensó que era débil, Dios lo va a hacer fuerte como David. Yo no sé, hermano, por lo que tú estés pasando el día de hoy, pero Dios te está diciendo que Él está a punto de usarte de maneras que ni siquiera tú te estás imaginando. Aquellos que dijeron que no tenías lo suficiente, que no eras lo suficientemente fuerte, van a ser testigos de cómo Dios
te levanta y te transforma. Pero para ello tú tienes que dejar que Dios obre en ti y poner esa confianza en aquel que todo lo puede, aquel que puede lograr lo imposible. Y ese es el Dios todopoderoso que formó los cielos y la tierra. Así que tenlo presente en tu mente, pero sobre todo en tu corazón. Verso 10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por aquel quien se aflige por el primogénito. Y sabes algo, hermano, esto es lo más hermoso. Dios no solo nos defiende, Él derrama un espíritu de gracia y de oración. En medio de la victoria, Dios trae ese arrepentimiento a nuestro corazón, porque la verdadera victoria no solamente es vencer a nuestros enemigos. La verdadera victoria es cuando Dios gana nuestros corazones y nos dice: mirarán a quien traspasaron y llorarán como quien llora por un hijo unigénito. Y este es un llanto de transformación, de entender que el Dios que los defendió es también el Dios al que necesitamos volver. Y tú sabes de quién está hablando: de su Hijo unigénito, de Jesucristo, del Salvador del mundo. Tú y yo necesitamos tener ese encuentro con Él. Nuestros ojos tienen que voltear a verlo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón entre en arrepentimiento y podamos estar caminando de la mano con Él. Y aquí la pregunta es: ¿tú estás observando y mirando a Jesús? ¿Tú estás descansando en su promesa, en esa promesa de salvación? Porque eso es precisamente lo que Dios está esperando de ti y en mí, que nuestros ojos estén puestos en Él. Así que pongamos manos a la obra, miremos a Jesús y el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Verso 11 nos dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y cuando nosotros leemos estos versículos, nos estamos dando cuenta de algo que es impactante. No solamente estamos hablando de una liberación física o de un milagro de defensa. Estamos hablando de un cambio que es radical en el corazón de las personas. Y aquí vemos que después de la intervención poderosa de Dios, el pueblo de Israel tiene un momento de profunda reflexión, de arrepentimiento y llanto. Y sabes algo, así es cuando obra nuestro Dios. Nosotros podemos visualizar quién es Él. Podemos entender su amor, su gracia y su misericordia y llegar a ese llanto y arrepentirnos. Y aquí déjame preguntarte algo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento en el que realmente te sentiste quebrantado delante de Dios? Porque muchas veces queremos nosotros la victoria, queremos que Dios nos defienda, queremos nosotros ver milagros, pero estamos dispuestos a enfrentar el arrepentimiento que viene al estar cerca de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Dios defendió a Israel y ese acto de defensa llevó al pueblo a un lugar de quebrantamiento, de entendimiento, de un arrepentimiento genuino. El llanto que se está describiendo aquí no es un llanto superficial, no es una lágrima que se seca fácilmente, es un llanto que es profundo, comparable con el llanto por la pérdida de un hijo único. Este llanto viene de un lugar de reconocimiento de cuánto hemos fallado
y cuán grande es la gracia de nuestro Señor y Dios, de cuán hermosa es su misericordia. A veces, hermano, el arrepentimiento más profundo llega después de la liberación más grande. Después de ser liberados, después de ver a Dios actuar poderosamente, los habitantes de Jerusalén son llevados al arrepentimiento. Y quiero que entendamos esto, hermano. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento debe venir antes de la liberación. Pero aquí Dios nos está mostrando algo que es diferente. Este arrepentimiento profundo, este arrepentimiento genuino, a menudo surge cuando vemos cuán inmensa es su gracia, cuando nos damos cuenta de cuánto nos ha defendido, de cuánto nos ama, incluso cuando tú y yo no lo merecíamos. Y quizás, hermano, hoy Dios te está llamando a ese lugar de honestidad. Tal vez, al mirar lo que Él ha hecho en tu vida, es el momento de responder con este tipo de quebrantamiento, de convicción. Y esto no es por culpa o por miedo, sino por asombro y gratitud al ver su amor actuar en tu vida. Y vemos cómo el arrepentimiento es personal, pero también es comunitario. Que cada linaje lamentará, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Esto me habla de la individualidad del arrepentimiento. Absolutamente nadie puede arrepentirse por ti. Podemos estar rodeados por una multitud, pero cada uno necesita tener ese momento personal con Dios. Nadie más puede cargar ese peso por ti, ni tampoco nadie puede recibir esa gracia por ti. Debes tener ese encuentro personal con Jesús. Y también, hermano, nos dice que todos lamentarán, lo cual nos muestra que el arrepentimiento también se convierte en algo que nos une. ¿Te imaginas cómo sería nuestra iglesia, cómo sería nuestra familia, si cada uno de nosotros tuviera ese momento genuino con Dios? Si cada uno de nosotros pusiera sus ojos en el Mesías y hubiese ese arrepentimiento sincero de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Es ahí donde comienza una verdadera transformación, hermano. No solamente en nosotros, sino en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios está haciendo, pero aquí adentro, en cada uno de nosotros. No se trata solamente de esas batallas que son externas. Dios no está tan interesado solamente en defendernos de nuestros enemigos. Él está más interesado en transformar nuestro corazón. Y es impresionante que después de que los capitanes de Judá derrotaran a sus enemigos, Dios los lleva a un momento de introspección. Él está diciendo, si yo he peleado tus batallas, ahora es momento de trabajar en tu corazón. Y eso es lo que hace Dios, atrayéndonos con esos lazos de amor y cuidándonos y mostrando gracia y perdón. Y esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos experimentar. Muchas veces estamos enfocados en esas batallas externas, que olvidamos lo que Dios quiere hacer de manera interna. Estamos tan enfocados en el enemigo y de que éste sea derrotado. Estamos enfocados en que la crisis termine, que olvidamos que Dios nos está llamando a un lugar en el cual nosotros podemos voltear nuestros ojos a Él, aquel que fue traspasado, porque Él lo que desea es transformarnos a cada uno de nosotros. Y familia, quiero que escuches esto
el día de hoy. Cuando nosotros miramos lo que Dios hizo por Israel en este capítulo 12 de Zacarías, podemos ver algo que es asombroso. Podemos ver ese inmenso amor. Podemos ver que Él es nuestro defensor y que su poder está presente en nuestra vida. Pero más allá de eso, Dios tiene un plan para nuestro corazón. No se trata solamente de enfrentar nuestras batallas externas y que nosotros salgamos victoriosos. Se trata de que cada uno de nosotros seamos transformados. Volteemos nuestra mirada a aquel que fue traspasado, hacia Cristo. Y que esa mirada nos lleve a un arrepentimiento real, genuino hacia Él. Tenemos que entender, hermano, que no estamos solos. Dios es nuestro defensor, pero también aquel que nos transforma día a día. Así que levanta tu fe, abre tu corazón y deja que el poder de Dios fluya en tu vida. Vamos, hermano, es el mejor momento y tenemos que entender que lo mejor está por venir. Y hermano, ya lo sabes, quiero invitarte a que no camines solo en este viaje de fe. En Familia de Dios hay un lugar para ti, donde nosotros crecemos juntos, aprendemos y buscamos a Jesús. Conéctate a los estudios aquí por YouTube o por la radio. Los martes estamos estudiando Zacarías y profundizamos en cómo Dios sigue hablando a través de su palabra. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Buscamos la sabiduría de Dios para nuestra vida diaria. El día jueves estamos estudiando los Salmos, porque estos nos recuerdan que en medio de las pruebas siempre hay alabanza. Y los viernes estamos estudiando el gran libro de Job, en donde encontramos respuestas a nuestras preguntas más difíciles sobre el sufrimiento y la fe. Y hermano, no lo olvides, el día sábado a mediodía nuestros niños tienen su espacio en Familia Kids, donde ellos están siendo formados en la verdad de Dios. El domingo, ven y únete a nosotros en Calvary Chapel Familia de Dios. Ya lo sabes, estamos ubicados en Volcán de Colima número 5, en Jardines de San José, en Puebla capital. A las 10 estamos nosotros comenzando lo que son estudios bíblicos, tanto para jóvenes como para la Asamblea General. Y a las 11, prepárate para un servicio de adoración donde juntos nos rendimos ante el Dios que nunca falla, aquel que es fiel y es todopoderoso. Hermano, Jesús te está llamando, no esperes más. Ven y responde a su llamado. Ya lo sabes, hermano, te esperamos con los brazos abiertos. Familia, te amo mucho. Bendiciones. Bye.